Guillermo, ¿vos me indicás o ya arrancamos directamente? Tranquilo, Roberto. Todo suyo. Bueno, dale, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, un placer tenerlos aquí en esta actividad que estamos organizando con United Reconsult y junto con CASEC y la agencia ProCórdoba en el marco de lo que son las séptimas jornadas de comercio exterior que hacemos a través de ProCórdoba en toda la provincia, y que por suerte se vienen sumando también entidades, empresas, y instituciones y personas de otras provincias también. Un gusto tenerlos aquí y la verdad que también es un gusto tenerla a Julieta, a Adriana y a Javier, que nos van a hacer una breve presentación de un tema que la verdad, el otro día, tuve la posibilidad de charlar por teléfono con Julieta el otro día sobre el tema y creo que es una cuestión que todavía no está muy diseminada en el sector de las empresas exportadoras y que son los seguros de crédito, que es una herramienta que existe, que está, pero que todavía le falta difusión. Hace un tiempito atrás, desde United Risk Consult nos contactaron para tratar de hacer una capacitación y tratar de hacer una difusión del tema. Y bueno, en el marco de esta actividad que hacemos todos los años de la Jornada de Comercio Exterior, nos pareció que era una buena alternativa y una buena oportunidad de poder darle difusión a esto que, como decía recién, es un tema que todavía no está tan difundido y que no es tan conocido y que creo que es una herramienta válida e importante para minimizar los riesgos en materia de exportaciones. En ese sentido, de nuevo, no lo voy a hacer tan extenso y quiero darle paso a los que van a hablar ahora y escuchar para terminar de entender incluso bien la propuesta. Yo me declaro bastante ignorante en el tema, así que me va a venir muy bien escucharlo. Y a su vez que nosotros después como organización seguramente podamos transmitir estas herramientas que existen y que por ahí falta difusión y falta conocimiento en el sector empresario. Bueno, dicho esto, de nuevo, gracias a los asistentes por estar ahí escuchándonos. Les agradezco de nuevo a Julieta, a Adriana y a Javier por estar presentes y les cedo la palabra directamente para que arranquemos con ustedes. Bien, bueno, Roberto, muchísimas gracias a ustedes, gracias por tu introducción. En nombre de United Risk, les agradecemos a Agencia ProCórdoba y a CASEC por darnos la oportunidad a través de este encuentro, como vos bien decís, de poder acercarles y presentarles una herramienta que entendemos de enorme valor, sobre todo en un contexto tan incierto como el que todos estamos atravesando, y que es cierto no se conoce. Así que esperemos a través de este tipo de encuentros poder llegar a las empresas y resonar en el sector para que puedan tener una herramienta más a su mano o al alcance. En el día de hoy nos acompaña Javier Massa, que ya lo viene haciendo en todas las actividades que estuvimos realizando desde el año pasado y en todo este trayecto, así que Javier, bienvenido y gracias, como siempre es un placer que nos puedas acompañar y el enorme aporte de tu mirada en el que básicamente nos vas a presentar un poco cuál es el contexto internacional y cuáles son las proyecciones que hay para el comercio exterior en los próximos años. Javier es licenciado en Economía, consultor, cuenta con una enorme trayectoria en todo lo que es análisis de coyuntura, ha trabajado con figuras como Guadani, Nofal, Tramutola, tuvo la oportunidad de ocupar diferentes cargos públicos en organismos provinciales, y bueno, como bien decía, desde su mirada nos va a dar un enorme aporte en todo lo que es este contexto internacional. También nos acompaña Adriana González. Adriana González es la directora de la filial United Risk acá en Argentina.
cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el área de gestión de créditos. Culminó su carrera como gerente corporativa de créditos dentro de una de las empresas líderes acá en Argentina, y ha tenido bajo su gestión la contratación del seguro de crédito no solo en Argentina, sino en distintas partes del mundo, con lo que podemos decir que desde su lugar hoy es una experta en este instrumento y nos comparte un poco todo su recorrido poniéndolo al servicio de todos nosotros. Adriana nos va a hablar un poco de cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos en este contexto, sobre todo el riesgo país, el riesgo comercial, y cuál es el incremento que el COVID nos está dejando ante esta situación que estamos atravesando. Bueno, por mi lado soy Julieta Bayugar, yo tengo una trayectoria en todo lo que es el área de seguros corporativos, en el área pública y privada, y desde mi lugar un poco el desafío que tengo es difundir y acercar este instrumento que Dios quisiera podamos acercarlo a todo el país. Así que bueno, vuelvo a celebrar estos encuentros, agradezco a la audiencia, a todos los que se han hecho un espacio y esperamos poder transmitirles un poco la importancia y por qué entendemos que esto es un instrumento a considerar y a tener a mano. Así que bueno, avanzamos. Javier, te doy tu espacio y todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto participar de esta jornada. Voy a intentar en unos breves minutos compartirles algo de información respecto de la economía mundial 2020-2021 y lo que podemos esperar del comercio internacional, junto a algunos datos que quizás espero despierten cierto interés particular entre quienes los están viendo. Obviamente una semana difícil para hablar de exportaciones, pero vamos a tratar de avanzar un poquito con algunos datos. 2020, según la información provista por el Fondo Monetario, terminó con una caída del 3,3%, con estos guarismos aproximados de manera simplificada a lo largo de todo el mundo, ¿no? Europa, una caída superior al 7%, bueno, Argentina ya sabemos, por encima del 10% de la caída con los datos provisorios del último cuatrimestre, pero ya, digamos, con una proyección certera. Estados Unidos en torno del 3,5% del nivel mundial, y bueno, la paradoja que ya venimos todos observando con el tiempo: China es la única economía que prácticamente creció durante el 2020, ¿no? Allí donde se inició la pandemia, y el país del planeta con la menor cantidad de fallecidos por millón de habitantes, es la única economía del mundo a crecer, que creció en el 2020, digamos. Para el año que estamos transcurriendo, es ajustado pensar que el crecimiento va a estar en el orden del 6%, ya todas las proyecciones de este año, que ya llevamos obviamente unos meses transcurridos, pero están en esos niveles. ¿Y qué podemos esperar de esto en el comercio con estos datos del PBI? Vamos a la siguiente gráfica. Hay una serie interesante para observar. En este gráfico podemos ver las exportaciones mundiales, ¿no? El comercio mundial, las exportaciones en la línea amarilla y el PBI con la línea blanca. Es muy interesante observar cómo en los últimos años el comercio mundial, podríamos decir, sobrereacciona tanto ante los detenimientos como ante las expansiones de la economía mundial. Es cierto que desde el 2017 las tensiones comerciales provocaron una reducción del comercio internacional, pero esta evolución de los últimos periodos puede hacer pensar a prima facie un escenario interesante para observar en los próximos años, en este año y el año próximo. Para que veamos esas partes tan notorias de la gráfica, les voy a pasar los datos solamente a título enunciativo. En el periodo 2002-2008, el PBI creció 90% y las expo mundiales 132%, la primera separación de las líneas que estamos viendo en la gráfica. Y en el bienio 2009-2011, el PBI creció 22% y las exportaciones 46%. Esto, digamos, podríamos inferir que si este comportamiento, más allá de lo mencionado en el 2000,
que ha ocurrido en el 2017 y el contexto obviamente mundial que nos dejará la pandemia, podríamos esperar que una expansión de las exportaciones del comercio mundial en general superior a estas proyecciones que tenemos del PBI. Si los comportamientos que se vienen evidenciando en el futuro cercano, en el pasado reciente, digamos, pueden ser repetibles en el futuro cercano. Vamos al siguiente para ver un poquito qué estamos hablando, de qué se componen nuestras exportaciones globales, de qué se componen estos 60.000 millones de dólares, digamos, de las exportaciones globales argentinas. Y bueno, la composición que en general sabemos, pero que nunca está de más reflexionar acerca de ello, ¿no? El fuerte componente, el 70% de nuestras exportaciones tienen que ver con los agroalimentos y obviamente acá siempre pensaremos en el fuerte impacto que tiene, ¿no? El fuerte impacto que tienen los precios internacionales de los commodities sobre nuestra economía general cuando nuestro perfil de comercio exterior tiene esta composición. Es cierto que esto ha ido variando en los últimos años. Si bien las manufacturas no logran superar el 10% de nuestras exportaciones, en años atrás la composición de los agroalimentos sobre el total de las exportaciones era superior a estos niveles. Incluso la concentración a nivel de países. Obviamente el perfil exportador de Argentina ha tenido un comportamiento muy errático, pero estos elementos de diversificación de productos y diversificación de mercados se viene evidenciando. Por cierto, mucho más lento de lo que nuestra economía requiere, pero en esa tendencia. Vayamos a la siguiente gráfica para ver un poco esta composición de las exportaciones por mercados, ¿no? Obviamente el predominio del agroalimento no puede ser distinto en nuestros principales socios comerciales, aunque si bien es cierto, vemos como países como Brasil, como el Mercosur, obviamente tienen un componente tanto de manufactura, obviamente el comercio automotor en la relación comercial con nuestro socio Brasil es muy determinante, pero como las barras que representan las exportaciones argentinas hacia estos destinos tienen distintos componentes con algunos elementos para observar en algunos países que puede ser interesante destacar, como vemos las exportaciones a los Países Bajos, que es un mercado que ha crecido como destino de nuestras exportaciones con un componente importante de la industria química, ¿no? Y alguna tendencia también en este sentido, obviamente ya lo referido a todo Mercosur, y algunos mercados llamativos, como puede ser el mercado de Suiza, que también ha crecido lenta pero de manera continua en el destino de nuestras exportaciones, con un componente de manufactura casi en el total de las exportaciones. Seguidamente vamos a ver cómo a partir de un estudio del Centro Internacional de Comercio que analiza el perfil exportador de cada nación y las potencialidades de dicho comercio y lo que está explotado de esas potencialidades, digamos. Trabajando con esos datos podemos observar cómo el comercio exterior argentino tiene, incluso para los socios principales, para nuestros principales socios comerciales, como pueden ser Brasil, China, Estados Unidos, tiene un potencial no cubierto de manera importante. Como veremos, las barras más bajas, ¿sí?, son aquellas que están más lejos de lo que podríamos indicar es el potencial de exportación de nuestras exportaciones hacia esos mercados. Y si bien es conveniente analizar todos estos datos con detalle, no solamente los datos agregados, podemos observar que hay destinos como el de Suiza, como el de Corea, como Alemania, como Colombia, entre otros, que tienen un potencial exportador según este relevamiento muy interesante para analizar del Centro Internacional de Comercio, hecho obviamente para todo el mundo, que permiten inferir estas cuestiones. Acá estamos hablando de mercados. Viendo esto mismo en materia de productos, vamos a la siguiente gráfica. Bueno, obviamente las barras, como podemos leer este gráfico, obviamente las barras más cercanas a la derecha de la gráfica, obviamente están más cerca del potencial exportador cubierto, ¿no? Y obviamente los agroalimentos
según este estudio, pero obviamente parece ser claramente observable en la realidad, están mucho más cerca del potencial exportable, explotado, digamos. Pero no obstante, una brecha, un potencial exportado no explotado de un porcentaje bajo puede estar representando en materia de valores absolutos, como acá marcamos el caso del aceite de soja, donde las barras muestran guarismos muy cercanos al potencial exportable, pero lo pendiente o lo que podríamos explotar aún más tiene un guarismo de cerca de 6.000 millones de dólares, lo cual marca un horizonte, por lo menos para observar con detenimiento. Las exportaciones de productos químicos, como se marcan aquí, y la barra roja lo indica, están con un potencial a explorar y probablemente a poder pensar en utilizarlo muy significativo. Vamos a la siguiente gráfica y vamos a ver un poquito datos que seguramente ustedes conocen mucho, pero para compartir. Bueno, las exportaciones por provincia en el 2020, la provincia de Córdoba, con en torno de los 8.000 millones de dólares, 8.100 millones de dólares en el 2020, está en el 15% de las exportaciones totales. Las exportaciones de la provincia han estado, espero estar arrojando datos que coincidan con los que ustedes oficialmente tienen, entre los 8.000 y los 11.000 millones de dólares en los últimos años. Estos han sido los guarismos del 2020, obviamente la provincia de las más importantes en nuestra participación de la producción y de la exportación. Vamos a la siguiente, donde vemos cómo en la evolución de los últimos años, obviamente ha cambiado la composición de las exportaciones de la provincia de Córdoba, y obviamente se marca lo que se ha destacado a partir del 2008-2009 con las exportaciones de cereales, que hoy son más del 30% de las exportaciones totales argentinas, de origen de la provincia. Residuos de la industria alimenticia, semillas y frutos oleaginosos, grasas y aceites, 10% de las exportaciones totales de la provincia en estos componentes. Y con un significativo crecimiento, si bien todavía los guarismos porcentuales parecen ser bajos, pero con una línea de crecimiento interesante en productos lácteos que ya son el 3,7% de las exportaciones, ¿no?, de vuestra provincia. Vamos a la siguiente gráfica y ya estamos terminando. La composición de las expo por países. Ustedes obviamente tendrán muy desagregado todos estos datos. Me ha llamado la atención alguna variación en caída de las exportaciones a la Unión Europea, pero significativamente uno podría decir que el perfil de las exportaciones más parejo entre los distintos destinos de los distintos mercados es un síntoma en general saludable para el perfil exportador de un territorio. Así que estos son los datos que arrojan cifras oficiales de INDEC, juntando información tanto de la Agencia de Promoción de las Exportaciones de Córdoba, vuestra agencia, con la información que nos han suministrado y lo del INDEC, nos surgen estos indicadores que pueden ser interesantes observar y en detalle. Un potencial exportable de 1.000 millones de dólares a explotar, parecen indicar que Córdoba tiene ese potencial de acuerdo a estos guarismos, con este perfil de productos que arrojan un potencial, como decimos, interesante para explotar. A ver, cerrando la exposición, la economía mundial va a crecer, como decíamos, en torno del 6%. Es de esperar un fuerte crecimiento en el comercio mundial en lo que resta de este año y el año próximo, seguramente más consolidado, y si Dios quiere, terminando la pandemia y la crisis sanitaria. Hay que prepararse para ello, sin duda. Hay que encontrar los máximos elementos que nos permitan reducir los riesgos para animar
a nuevas exportaciones, a nuevos productos, a nuevos destinos, ¿sí? Para esto, obviamente, hoy ustedes acá van a tener la presentación de un producto realmente interesante para cumplir con esos objetivos. Y como siempre, decir que la necesidad de crecimiento de las exportaciones para un país como Argentina, tan necesitada de fortalecimiento de reservas, y esto obviamente no tiene otro origen que no sea la del comercio exterior. Y esto se construye, los resultados globales, con producto de resultados de acciones individuales y de resultados de las acciones individuales basadas fundamentalmente en elementos racionales, en toma de decisiones racionales, en disminución de riesgo para poder afrontar estos escenarios, y bueno, y de esto se trata lo que aquí van a ver a continuación en la presentación. Así que les agradezco mucho y espero les haya despertado cierto interés. Todo el material presentado acá está a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Javier. Adri, antes de seguir vos con tu parte, algo que por ahí no dijimos al inicio, pero que desde ya el chat va a estar abierto para que ustedes puedan ir acercando las consultas que nos quieran hacer. La idea es al final del encuentro poder dar respuesta de todo lo que quieran repasar o como digo, las consultas que quieran ir acercando. Que eso no lo mencionamos, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, Adri, seguís vos. Micrófono, tenés deshabilitado tu audio. ¿Estamos? Sí. Bueno, Javier nos presenta el desafío de crecer. Teóricamente, si se repitiera la historia, tendríamos por delante, bueno, quizás un futuro en el que se puedan ver más exportaciones. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta el escenario donde nos vamos a desarrollar en esas exportaciones. No nos olvidemos que venimos de un año de cierres, de aislamientos, de reaperturas que fueron diferentes en cada país, que los gobiernos han tomado medidas en todos los casos para amortiguar el golpe, pero que en casi ningún país se ha podido evitar la recesión, y estamos hoy en un mundo que está más empobrecido. Esa es la verdad. Y si bien los empresarios tienen riesgo y saben que tienen que abordarlos porque son condición sine qua non para tener la ganancia, no podemos dejar de darles el warning de que tienen que extremar las medidas, porque la situación global se deterioró. Estamos en un mundo, como dijimos, más empobrecido, donde la situación financiera de los países y de las empresas se ha visto deteriorada. Entonces, esta es un poco la Filipina, donde acá vemos que tenemos varios riesgos para enfrentar, ya sea en el mercado doméstico o en la exportación, pero de todos estos riesgos que hoy tenemos para comentarles, en el que vamos a profundizar es en el riesgo de impago, que se arma con el riesgo comercial del comprador y en el caso de exportaciones con el riesgo país. ¿Qué es lo que ha pasado con el riesgo de impago en el mundo? Ya que empezamos por hablar de todo este mundo. Bueno, como comentamos, en realidad se ha deteriorado la calificación soberana de los países. Los países están más pobres porque las empresas han producido menos, ha habido menos inversión privada, hay una recuperación, si bien gradual, con esto de las vacunas y de ir reabriendo las puertas de las empresas, pero es desigual en cuanto a los países y en cuanto a los sectores dentro de los países. Con lo cual tenemos que a nivel mundo los países están, como dijimos, más empobrecidos. ¿Qué pasa con las empresas que están dentro de esos países? ¿Y qué tenemos para decir de las insolvencias de esas empresas? En realidad, en el año 2020
todos esperábamos que hubiese un montón de empresas que se fuesen a la quiebra, o a concordato, o similar, dejaran de pagar. Pero debido a lo que comentamos que los los gobiernos ayudaron a las empresas con varias medidas, similares a las que hubo acá en Argentina, tipo ATP, IFE, las han dado en el resto del mundo, en los países europeos como Alemania, Inglaterra, España, Francia, Estados Unidos, todos básicamente orientados para la gente y para las pequeñas y medianas empresas. En realidad, la conclusión que sacamos es que aun cuando esperábamos una tasa de insolvencias muy alta, vimos que toda esa recesión y debido a también, en cierta forma, al cierre de las cuestiones judiciales, a poder meter nuevas demandas por impagos, el real del año 2020 disminuyó de un 15 a un 37%. Ahora, en realidad, esto no es que disminuyó y no se espera, digamos, a futuro nada, no. Lo que se está previendo es que estas insolvencias se van a ir dando en el 2021 y el 2022, conforme al ritmo de que las empresas tengan que ir devolviendo los préstamos que recibieron, se vaya recortando también la ayuda de los países, el ritmo de la vacunación, y se acomode toda la operatoria a la normalidad. Entonces, esto, en cierta forma, lo que quiero decirles es que estamos ante un mundo más complicado, tenemos que tener muchísimo cuidado. Si lo miramos desde el punto de vista ¿no es cierto?, del globo terráqueo, acá tenemos una situación del riesgo de los países antes del COVID y después del COVID. Si estos análisis los hacen generalmente las aseguradoras, las grandes aseguradoras, donde estudian el riesgo de los países y cómo afectan a la capacidad de pago de las empresas que están radicadas en esos países, y se han hecho evaluaciones aproximadamente de 167 países en el mundo, muy completa. Pero podemos ver que, por ejemplo, en febrero del 2020, antes de comenzar la pandemia, tenemos la situación de la izquierda, donde los países donde tenían menos probabilidad de caer sus empresas en una situación de impago, están catalogadas con un color más verde oscuro, y a medida que nos vamos aproximando a un riesgo extremo, y eso significa una probabilidad más alta de que las empresas puedan llegar a tener un fallo en sus compromisos debido a la situación del país, la tenemos con el color más terracota. Entonces, decíamos, sobre la izquierda tenemos una situación donde, por ejemplo, para mirar y puntualizar Canadá, Estados Unidos, Australia, vemos que tenían un riesgo muy bajo. ¿Qué pasó en diciembre del 2020? En diciembre del 2020 ese color verde se transformó en un color aún verde, pero un poquito menos. Si ustedes ven arriba en la tipificación de la calificación, van a ver que el color de la izquierda, que el color verde de la izquierda que tenían estos países, correspondía a un riesgo A2, y el color verde de la derecha corresponde a un riesgo A3, satisfactorio. En realidad sigue siendo un buen riesgo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay pocas probabilidades que las empresas radicadas en esos países vayan a tener algún problema de impago como consecuencia de un problema de los países en sí, no de su voluntad de pago. Pero hay otros países como por ejemplo Argentina. Si lo miramos, Argentina estaba en un riesgo alto y pasó a un riesgo muy alto. Por ejemplo, Brasil en el febrero de 2020 estaba con un riesgo B,
que era medianamente alto, aceptable, y pasó ahora, en diciembre del 2020, que es la última medición, pasó a un riesgo alto. Entonces, esto en cierta forma, lo que quiero comentarles es, fíjense que en general todos los países se han deteriorado. Hay una gran proporción, muy pocos han quedado con la misma calificación. Algunos el deterioro ha sido mayor que en otros. ¿Qué pasa esto con nuestras exportaciones? Acá lo que medimos es a dónde exporta Argentina, y medimos el riesgo país de las exportaciones de Argentina y de Córdoba en particular. Entonces ahí vemos que en el año, por ejemplo, en el año 2019, Argentina en su conjunto exportaba a países de riesgo medio aceptable un 44% y a países de riesgo alto un 10%. En el año 2020, a finales del 2020, a diciembre del 2020, vemos que ese riesgo medio o aceptable de 44 se redujo a 26. Y paralelamente subió el riesgo alto, de un 10% a un 31%. Quiere decir que, y los países son los mismos. Entonces, quiere decir que a igualdad de países, esos países han deteriorado su situación y nuestras exportaciones ahora se dirigen, si bien a los mismos países, pero son más riesgosos. En el caso de la provincia de Córdoba, digamos, hemos tomado la información que ustedes tienen sobre a qué países se dirigen y hemos comparado, prácticamente son los mismos países, la cartera es muy similar, y fíjense que también pasa algo similar que es lo mismo que pasó con Argentina. En el año 2019, las exportaciones que iban a países donde el riesgo era aceptable, era un riesgo medio, eran un 53%, y a fines del 2020, en realidad esos países se redujeron a un 27%, aumentando ese riesgo a los países que son más riesgosos. Las exportaciones se dirigen a los países más riesgosos. Esto, digamos, en conclusión, es como que, digamos, acá en 60 países que se identificaron en las exportaciones del INDEC, fíjense que un 47% deterioró su riesgo país, siendo prácticamente los mismos países. Esto nos lleva a pensar de que de alguna forma nos tenemos que preocupar en gestionar el riesgo crediticio, que es uno de los riesgos que en realidad en épocas de bonanza, donde digamos, el mundo está en otra situación, es un riesgo más, pero a partir de esta pandemia, en realidad con los cierres y con toda la situación que hemos vivido, se ha vuelto uno de los riesgos también más preocupantes para todo el mundo que tiene que exportar. Bueno, lo que tenemos es que minimizar las pérdidas por incumplimiento en los pagos, ¿no es cierto? Y mantener el riesgo dentro de parámetros aceptables. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, ¿cómo gestionamos el riesgo para todos los que son exportadores o los que venden en el mercado doméstico? Tenemos tres aristas, tenemos las herramientas, tenemos la decisión del empresario y tenemos los instrumentos disponibles. Vamos a empezar por el medio, la decisión del empresario. La decisión del empresario es más que nada, responde a un comportamiento del mismo, es cuánto quiero asumir de ese riesgo. Hay muchas veces que uno elige la opción menos rentable, pero la más segura. Y eso, digamos, tiene que ver un poco con una cuestión actitudinal del empresario. En cuanto a las herramientas, acá tenemos varias herramientas en las que tenemos que puntualizar y tenemos que prestar atención. Una de ellas es, en realidad, determinar el riesgo comercial y el riesgo país, en el caso de un exportador, de los clientes a los que quiero venderle. Es algo que generalmente uno no le lleva demasiado el apunte porque se concentra en la calidad o en la logística, en cómo llega, en el costo, en el precio,
Pero en realidad, después, cuando tenemos los problemas de que no podemos cobrar, ahí nos damos cuenta de que quizás tenemos que también llevarle el apunte. Por supuesto que no es lo mismo evaluar un cliente localmente que un cliente que está ubicado en el exterior. Es mucho más complicado. Entiendo que es difícil por la poca información que uno generalmente tiene, y también según donde esté localizado, ¿no es cierto? Pero hay agencias que nos dan mucha información sobre los clientes. Después vamos a ver qué cosas deberíamos ver del cliente, qué parámetros deberíamos enfatizar de los clientes. Como un segundo punto, bueno, es monitorearlo, porque no es lo mismo el riesgo desde el primer momento que lo analizamos al cliente a volverlo a remirar, a revisar un año más tarde. Pueden haber sucedido cosas, uno está lejos, se entera poco de lo que pasa, lo que le pasa al cliente, entonces hay que volver a revisar su situación. Como tercer aspecto es controlar los despachos, y es controlar, esto sí es muy importante, es controlar qué situación tiene mi cliente en el momento en que le voy a despachar, no después, sino antes del despacho. Y esto no es ni más ni menos que consultar si el cliente está dentro de los límites que definimos que le íbamos a vender, porque tampoco podemos venderle cualquier cantidad porque el cliente tampoco va a poder pagarnos. Y la otra es saber si el cliente nos está debiendo y en qué situación está esa deuda. Entonces, esas dos preguntas nos las tenemos que hacer mínimamente en el momento en que vamos a despachar. Diría antes de contratar la logística del despacho, debiéramos tener muy en claro estas dos preguntitas, así nos quedamos tranquilos. Por último, el último puntito es hacer el seguimiento de las cobranzas. Y en los casos de exportación diríamos que mucho más, porque dicen los americanos, time is money, y realmente tomar el tema y conocer qué es lo que le pasa a mi cliente cuando no me paga lo antes que se pueda, mejora muchísimo las posibilidades de cobro que se tengan. Y recordemos que, no es lo mismo tener un cliente en Argentina que un cliente en un país donde uno si tiene que hacer un reclamo de pago, tiene, muchas veces que contratar abogados afuera y hacer un montón de artilugios para tratar de mandar el equivalente a una carta documento que acá en Argentina es muy fácil de hacer. Con lo cual, yo les diría que, bueno, después vamos a ver qué instrumentos hay para todo eso, pero es importantísimo que el reclamo se haga oportuno. Cuando decíamos que teníamos que analizar el riesgo del cliente, no es ni más ni menos que en el caso de ser un cliente en el mercado doméstico, tenemos que mirar básicamente en el riesgo comercial, es saber quién es mi cliente, si pertenece a una empresa, cuántos años hace que está en el mercado, si, donde está localizado es una propiedad de él, es alquilada. Después mirar sus balances, esto obviamente que es la parte más dura, y si bien los balances pueden darnos una situación puntual e histórica, nos da una idea de, por ejemplo, cómo estaba parado el cliente cuando empezó la pandemia. Entonces podemos inferir, según la actividad, cómo le fue, por lo menos inferirla. Y el análisis financiero nos sirve para dar, una vuelta de tuerca en, cómo fue su tendencia, cómo ha ido su negocio en los últimos años. También es importante saber todo lo que se refiere a su performance de pago. La performance de pago significa no solamente cómo me vino pagando a mí, si ya era mi cliente, sino también cómo le estuvo pagando a los otros proveedores. Muchas veces uno es el último que se entera de que el cliente está con dificultades porque alguno tiene que dejar en último término, pero más vale
digamos, empezar a saber no solamente, digamos, cómo está performeando conmigo, sino con el resto de los otros proveedores. Por último, la situación judicial es importante, porque, digamos, hay situaciones que tienen que ver con riesgos laborales o con riesgos a las administraciones fiscales, donde pueden trabarle embargo a las cuentas bancarias y se le puede dificultar el pago que me tiene que hacer a mí. Con lo cual, estos son los parámetros mínimos que yo diría tenemos que analizar en un cliente, ya sea de mercado doméstico como de exportación. Tratándose de un cliente de exportación, además deberíamos adicionar el riesgo país, que tiene que ver con la probabilidad de perder ese crédito a cobrar, no por la voluntad de pago del cliente, sino por la situación del país donde se encuentra el cliente. Lo que hablábamos hoy sobre cómo están los países en el mundo, que están, ya dijimos, más deteriorados también en su situación económica. Y muchos de ellos tan deteriorados están que por allí toman medidas que pueden afectar la capacidad de pago de los clientes. No solamente poder transferir la divisa, sino también convertir a la divisa de pago. Bueno, acá he mencionado algunos de los acontecimientos, pueden ser políticos o situación soberana, o guerras o controles de divisas que pueden ser hechos que lleven a los gobiernos a tomar decisiones, ya sea drásticas o que uno la ve venir, digamos, y que pueden afectar en la voluntad de pago del cliente. Volviendo a cómo gestionar el riesgo, y acá es lo último, y ya le dejo a Julieta, tenemos distintos instrumentos. Los instrumentos son más que nada para transferir el riesgo. ¿Cómo me saco de encima este riesgo? En el mercado exterior tenemos a la carta de crédito y el factoring y el forfaiting. Son instrumentos que seguramente todos ustedes conocen de toda la vida. La verdad es que hoy en los mercados internacionales se está usando cada vez menos por la poca flexibilidad, por el costo, y porque las relaciones tienden a ser más flexibles entre comprador y vendedor. Máxime cuando se trata de una relación que uno quiere extender en el tiempo o quiere entrar en un mercado y tiene que competir con otros que en el mundo hoy se compite con crédito, no se compite con obviamente con un contado o con un anticipado. En realidad hoy, cuando uno entra en un mercado, lo más probable es que el cliente nos pida crédito. Entonces, la carta de crédito y el factoring realmente son instrumentos buenos, pero ya hoy en día no están utilizados en la mayoría de los países. ¿Qué instrumentos hoy están utilizándose mayoritariamente? El seguro de crédito y la garantía bancaria. La stand-by. Muchos bancos no quieren hacer stand-by, entonces son reacios a esa posibilidad y solo quedan reservadas para algunas operaciones. Nos queda el seguro de crédito, que en realidad es para mí, después de más de 20 años de utilizarlo, en compañías grandes y en compañías también chicas, acá en Argentina y en el resto del mundo, en países difíciles, digamos, también lo he aplicado. Sinceramente, yo creo que es una herramienta que hoy tenemos que evaluarla y aplicarla y evaluarla como una alternativa muy potable. Después Julieta les va a decir bien por qué. En el mercado doméstico tenemos otras herramientas como la prenda, la hipoteca, el aval de la SGR y el warrant. En realidad son herramientas que hoy en día también no tienen una utilidad al 100% porque han habido situaciones en las que, por ejemplo, con la prenda y la hipoteca, los mismos empleados han tomado las empresas, porque las empresas
no les ha ido bien, han tomado los predios, han reactivado la producción, los mismos empleados con apoyo de la justicia, y es imposible sacarle, si uno tenía en prenda alguna maquinaria, sacarle esa maquinaria que hoy están utilizando para poner a flote la empresa. Lo mismo sacarlos del predio. Si uno había tomado en garantía el predio donde estaba la empresa y hoy están ubicados los mismos empleados en la misma, fabricando y sacando a flote la empresa, es imposible pensar que uno se va a hacer de ese predio, o va a poder ejecutarlo, venderlo y demás. Hoy no son líquidas estas garantías, mientras que el seguro de crédito también en el ámbito local es factible y sí es muy líquido. Uno sabe que a cierta cantidad de días uno puede cobrar sí o sí. De manera que, bueno, yo creo que hasta acá llegamos y Julieta, una cosa importante que me faltó decirles es en la categorización, ¿por qué queremos analizar a los clientes y determinar, digamos, cuán riesgosos son estos clientes? En realidad, lo hacemos para determinar finalmente la misma calificación que hacen las compañías de seguro con los países. Queremos darle a cada cliente una calificación de si es muy riesgoso o menos riesgoso. Y esto es en función a que ellos puedan caer, ya sea en una insolvencia de derecho, que son las insolvencias como la quiebra, el concordato o cualquier acuerdo judicial que tenga una quita o una mora en el pago. Esto, digamos, en Argentina se llama así, en Estados Unidos es Chapter 11, en la ley de Colombia es la ley 1116. Tienen distintos nombres, pero en todas partes se trata de acuerdos que pasan por la vía judicial y donde hay una quita o una demora en el pago. Y también catalogamos los clientes por las insolvencias de hecho, que son aquellas insolvencias donde el cliente nos dice que no nos puede pagar porque no tiene el dinero, porque está esperando recibir un préstamo del banco que nunca recibe, y así nos va pedaleando con el pago y nunca nos paga y nos quedamos como que no tenemos forma de cobrarle. También pueden ser los casos donde en algunos países chiquitos se ha dado, me ha pasado que se ha dado el caso de que se han ido, han bajado la persiana y no podemos ni siquiera encontrar a los dueños, o uno lo llama por teléfono y le cortan la llamada. Entonces, esos son casos en los que también los llamamos de insolvencias y que entran dentro de la categorización influyen en la categorización de riesgosos y no riesgosos de los clientes que yo les comentaba. Bueno, dicho sea de esto, creo que con esto yo he terminado. Te dejo la posta, Julieta, para hablar de lo que es el seguro de crédito. Bien, bueno, gracias. Y como bien Adriana fue analizando un poco estos riesgos a los que hoy estamos expuestos más que nunca por el contexto que estamos atravesando, es que, bueno, claramente lo que queremos es presentarles este instrumento, esta herramienta como la que mejor se adapta para poder cubrirnos y resguardarnos ante estos dos riesgos de impago o el riesgo país. Entonces, he aquí el seguro de crédito. El seguro de crédito es una póliza global en la que los clientes pueden tener una cobertura sobre la totalidad de su cartera. Es un seguro técnico. Siempre recomendamos que a la hora de incursionar en estas herramientas se haga de la mano de personas que ya tengan un recorrido y experiencia para poder optimizar su uso y maximizarlo también de acuerdo a las necesidades de cada una de las compañías. Es un costo flat, lo que se hace es estimar un volumen de ventas anual y una determinada cantidad de clientes con los que yo me voy a manejar inicialmente.
Digo inicialmente porque obviamente a lo largo del año uno puede incorporar todo vínculo nuevo y toda expansión que quiera hacer, la puede ir incorporando en la póliza. Cuando hablamos de una estimación de ventas, si bien cada una de las compañías acá en Argentina puede tener un volumen mínimo de ventas diferente, podemos partir inicialmente de un volumen de $400.000 de ventas anuales, y sí, para todas en común hay que arrancar mínimamente con 6 clientes. Lo que hace la aseguradora es analizar estas dos variables, tanto los clientes como las ventas anuales y los destinos, y establece lo que se llama prima o póliza, que como decíamos es fija y es anual. ¿Qué es lo que nos cubre? Bueno, como tanto Adriana hablaba, nos va a cubrir este riesgo de impago que se puede dar por el riesgo comercial y por el riesgo político. La aseguradora mayormente nos va a acompañar en un 80 o en un 90% de este impago, y nos acompañan hasta un plazo máximo de crédito de 180 días. Ahora bien, pasando a la siguiente filmina, Adri, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿quiénes son estas aseguradoras? Como hablábamos al inicio, al haber tan poco conocimiento de la herramienta, entendemos que tampoco hay conocimiento de quiénes son estas compañías que terminan siendo nuestros garantes, a quienes les vamos a poder transferir realmente este riesgo de impago. Y lo que podemos decir, bueno, acá en Argentina tenemos 3 empresas que son Solunion, Coface y Insur, que en algunos casos cuentan con una trayectoria de ya más de 20 años en Argentina. Fuera del país hay una veintena más de empresas, que esto sería factible para cualquier compañía que tenga una filial en el exterior, sino de acuerdo a la disposición que tenemos actualmente, hoy tenemos que tomar los seguros dentro del país. De todas maneras, son compañías de una solvencia altísima, comparables con Amazon, con Apple, o con cualquier calificación crediticia AAA. Con lo cual, Adriana, por su experiencia y trayectoria, podría decirnos que hoy podemos trabajar con total tranquilidad. Lo importante siempre, por eso decíamos de la experiencia y de ir acompañados, es tal vez elegir cuál es la compañía que mejor se adapta a la necesidad que tiene mi empresa en este momento. Ahora sí, la siguiente filmina, que para nosotros es una filmina que nos da una alegría enorme poder compartirles, que es la posibilidad de que se abre a través de lo que son consorcios de cooperación para todas aquellas empresas que tal vez por el volumen de ventas no lleguen a poder tomar una póliza de seguro en forma individual. Hemos logrado con Adriana, y podemos decir que somos pioneras en esto, que es algo inédito para el país, es poder darle una solución a aquellas empresas más chicas que no llegan a estos volúmenes anuales, o que por su operatoria tampoco llegan a tener un mínimo de 6 clientes. Y si bien nos llegaron en concreto diferentes proyectos que nos impulsaron a dar curso a este pedido, hoy podemos decir que bajo estos consorcios de cooperación permiten poder tomar una póliza colectiva que pueda englobar estas pequeñas empresas por rubros, ¿sí?, para poder acceder a una cobertura de crédito y poder competir en el exterior con la posibilidad de dar crédito y poder tener el resguardo cuando sabemos que por ahí son las más vulnerables ante cualquier situación de impago que puedan llegar a vivir. Entonces, en esto podemos animarnos también a decir que se pueden sumar todas las empresas y bueno, esta es un poco la novedad que queríamos compartir, y si llegamos a tener en audiencia algún representante de algún organismo o institución, bueno, que nos ayuden a hacer eco de esta novedad para que se puedan sumar a aquellas pequeñas empresas que seguramente hoy necesiten de este tipo de resguardo. No sé, Adri, si me olvidé algo que quieras agregar, si no, vamos a la próxima. Bien, y ahora antes de seguir conociendo el seguro de crédito y cuáles son un poco las características que hoy les queremos dejar, nos interesa saber sobre quienes hoy nos están acompañando, si pueden contestar esta pregunta que vamos a enviarles al chat, que es si alguna vez han utilizado el seguro de crédito para cubrir el riesgo de sus ventas. No sé, Guille, si lo mandaste o lo estás mandando. La idea es que puedan contestar esta pregunta en el chat de la plataforma.
Y obviamente si llegamos a tener alguna empresa que sí utilice el seguro de crédito, le vamos a pedir al final de la charla que pueda hacernos su aporte. Y si no llega la encuesta, Guille, no te preocupes, pueden contestarlo manualmente. Porque no salió como, Sí, no salió como encuesta, no me está saliendo la salió boca, como pregunta. no salió como encuesta. Sí. Bueno, puede pasar, es el vivo, no te preocupes. Por ahí lo que pueden hacer es contestarlo. Yo sigo con lo que le queremos compartir en la siguiente filmina. Si hoy tenemos a alguien que conozca o que utilice seguro de crédito, nos lo pone en el chat y después al final de la charla le vamos a dar un espacio para que nos cuenten su experiencia. Pero es una pregunta que hacemos siempre, porque, bueno, básicamente lo que compartimos en esta filmina es un poco el pequeño uso que hay del seguro de crédito en Argentina versus el resto del mundo. Como verán, acá si bien tenemos empresas hace más de 20 años, solo el 5% del sector exportador utiliza este instrumento versus el 70% que lo usa en el resto del mundo. Esto se debe a varios factores. Entendemos que hay un enorme desconocimiento en general, que hay una poca difusión de estas herramientas. También sabemos que culturalmente hay una resistencia a romper ciertos paradigmas y a incorporar instrumentos nuevos, con lo cual el desafío nuestro también es invitarlos a mirar un poco qué es lo que está haciendo el mundo y qué es lo que funciona para poder replicarlo en nuestro negocio y más que nada para poder vender más. Esa es un poco la idea que les queremos dejar o la mirada que les queremos transmitir. Javier hablaba de las oportunidades que se pueden presentar en el comercio internacional en los próximos años, y entendemos que para poder enfrentar ese contexto hay que estar preparados, y hay que estar preparados en competir con las mejores armas, no solo en producto, en packaging o en servicios, sino también en términos financieros. En un mundo más empobrecido, post la pandemia, o estando todavía en plena pandemia, poder vender con financiación nos va a permitir claramente ser más competitivos. Y en las crisis se presentan oportunidades y, bueno, esperemos también prepararnos para poder aprovechar las oportunidades que se puedan dar. Acá, ahora bien, ¿qué es el seguro de crédito? Y esta filmina lo refleja con un salvavidas, y es así como nosotros lo vemos y lo entendemos. En el mundo el seguro de créditos ha sido el salvavidas para el comercio internacional. Sabemos que en muchísimos países han salido los gobiernos a dar apoyo a las empresas de seguros para que puedan seguir sosteniendo su cobertura, sus líneas de crédito, y de esa manera el comercio pueda continuar. Entonces, entendemos que en este momento, hoy debiera de ser el salvavidas de todas las empresas para poder crecer con resguardo. Es la herramienta que cubre las ventas a plazo en el mercado de exportación y en el mercado doméstico. En un mundo más empobrecido, la financiación nos va a permitir ser más competitivos, que es lo que mencionaba recién, y protege claramente todo lo que es la estructura financiera de la compañía, evitando estar expuesta a altos impagos en las ventas a crédito. Ahora, en la siguiente filmina, vamos a ver un poco cuáles son los principios fundamentales de esta cobertura. Por un lado, como habíamos hablado, es una póliza global, entonces cubre la cartera o la globalidad de mi cartera de clientes a crédito, dándome la posibilidad de ir incorporando todo nuevo vínculo comercial que yo quiera tener, con la tranquilidad de tener luz verde o no ante cada relación nueva que yo quiera incursionar. Pero poder crecer con resguardo claramente hoy es uno de los pilares fundamentales de esta herramienta. Queda excluido todo lo que sea una venta por adelantado, un pago al contado, cartas de crédito confirmada o las ventas entre empresas vinculadas. Claramente ahí no hay un riesgo de impago. En el caso de las ventas vinculadas, lo que sí pueden tener en cuenta es que se puede cubrir las ventas en el país o en la localidad en que estén ubicadas. Y por otro lado, bueno, es un riesgo compartido, ¿sí? O sea, decíamos que las aseguradoras nos van a acompañar mayormente en el porcentaje, pero va a quedar un pequeño porcentaje a cargo de la empresa, que es entre un 10 y un 20%, y esto es más que nada para que el empresario no pierda el interés o la diligencia a la hora de otorgar crédito o a la hora de querer recuperar el total del pago. Vamos a la siguiente.
que es un poco cuáles son los servicios que nos ofrece este tipo de póliza. Por un lado, esta posibilidad de contar con el análisis exhaustivo de deudores o de clientes nuevos. Adriana nos contaba anteriormente cuál es la información que uno tiene que tener y que no solo tenerla al inicio, sino poder tenerla en el transcurso del vínculo comercial, que es lo que uno tiene que ver en detalle. Pero muchas veces, por más que uno cuente con una estructura, un departamento de análisis financiero, no siempre se llega a obtener esta información con el detalle o con la actualización que necesitamos. Entonces, en esto sí podemos apoyarnos netamente en una estructura que tienen compañías internacionales, información a escala nacional e internacional, analistas expertos que nos van a poder brindar toda esta información. Poder contar con un departamento, con el apoyo en todo lo que sea, la cobranza judicial o prejudicial. También Adriana nos decía, hoy pensar en tener que establecer un juicio en cualquier parte del mundo para un exportador en muchos casos puede ser inviable. Y en este sentido podemos apoyarnos con estructuras que ya cuentan las aseguradoras, con bufet de abogados en distintas partes del mundo, con experiencia, conociendo cada país en particular. Y también sabemos que hay que actuar de manera diligente, evitando que el deudor licúe su patrimonio. Entonces, esto también entendemos que es un servicio de valor que nos aporta. Y finalmente, saber que vamos a contar con seguridad con la indemnización, ¿no? Así que bueno, y ahora ver un repaso de los beneficios, de las ventajas que para nosotros son importantes y esperemos se lleven en el día de hoy de este encuentro. Esta posibilidad de aumentar las ventas y que los riesgos no incrementen. Y en este contexto hacemos hincapié, creemos que es el mayor beneficio que nos aporta. Todo empresario puede dedicarse al core de su negocio con la tranquilidad que su cobranza va a estar resguardada, poder salir a buscar nuevos mercados o tener una actitud más agresiva comercial, teniendo la tranquilidad de que mi riesgo no va a aumentar. El monitoreo permanente del riesgo de mi cliente también entendemos que es un beneficio, porque si bien yo al inicio de un vínculo comercial puedo tener la información a través de un informe comercial que puedo comprar en el exterior y demás, yo no sé cuál es el comportamiento que él puede tener a lo largo del trayecto, y de esta manera las aseguradoras nos van a dar alertas en caso que haya alguna situación que pueda ser riesgosa o que pueda generar un impago futuro con nosotros. Es más económico y flexible que la carta de crédito. Nosotros en el recorrido que llevamos sabemos que hoy en Argentina se sigue utilizando la carta de crédito y muchas veces decimos, la carta de crédito es sobre una operación particular, el seguro es sobre toda mi cartera. La operatoria de una carta de crédito muchas veces nos desgasta tiempo, energía y atención en la cantidad de requerimientos y documentación que uno tiene que seguir. Por eso Adriana decía, hoy ya casi no se usa. El seguro de crédito es muchísimo más amigable y flexible a la hora de la gestión diaria. Y obviamente es más accesible también. Permite fidelizar el vínculo comercial con mi cliente. Yo le puedo decir a un cliente, te voy a vender a plazo, te voy a dar crédito, sin tener que pedirle un aval o una garantía prendaria. El ahorro de los costos prejudiciales, como mencionábamos anteriormente, hoy para un exportador pensar establecer un juicio es inviable, ni hablar si llegara a darse en China o en Rusia. Y finalmente que las cuentas por cobrar pasan a ser activos libres de riesgo, permitiendo un acceso al financiamiento. Sabemos que hay una resolución del Banco Central donde está establecido que una cuenta asegurada es garantía preferida A. Esto equivale al aval de una SGR. Hoy en día sabemos lo importante que es para las empresas poder contar con crédito para poder crecer y aumentar su negocio, sus plantas. Entonces, en esto también necesitamos se haga eco y si llegara a haber algún representante de algún banco que esto se empiece a utilizar. O sea, una cuenta asegurada claramente nos posiciona mucho mejor parados a la hora de solicitar crédito. Y por último, les dejamos un poco algunos mitos, algunas respuestas que nos hemos encontrado en este trayecto y algunos datos de la realidad. El propósito nuestro con Adriana es
crear conciencia y acercarles un instrumento que claramente es de valor. El seguro en general, o los seguros en general, son la herramienta que entendemos más noble encontró la humanidad para poder resguardarnos de situaciones catastróficas e inevitables, que van a ser tampoco predecibles. Entonces, invitamos un poco a pensar que este instrumento no es un gasto más, sino que va a ser una inversión que les va a permitir crecer con tranquilidad. Una de las respuestas que hemos encontrado o que escuchamos en este recorrido es: yo no necesito seguro de crédito porque tengo una trayectoria de 25 años con mis clientes son muy buenos. Y bueno, imagino que sí, y tener una cartera sana es algo que cualquier empresario aspira. Pero acá los invito a pensar que todo lo que haya pasado anteriormente con mi cliente no es una garantía de lo que pueda pasar en un futuro, que más allá de la confianza o el vínculo que uno puede llegar a tener hasta de amistad con un cliente, hay que basarse en términos más objetivos y ver realmente cuál es la situación financiera que él tenga. Yo les pregunto muchas veces qué pasaría si fueran tus principales clientes los que te dejaran de pagar. Otra de las respuestas que encontramos es: mis ventas son un porcentaje con anticipo, el resto contra entrega de documentos. Es cierto que esta es una manera de operar muy común en muchísimos rubros que nosotros hemos ido abordando. Es una forma de minimizar el riesgo, pero no de evitarlo en un 100%. Por un lado, la cobranza documentaria no es garantía de pago. Adriana nos podría dar una charla más de un buen rato contándonos ejemplos de situaciones donde el cliente no retira los documentos o quiere negociar mientras el buque está en trayecto el precio de la mercadería. Si bien yo tengo la potestad para reubicarla, no es una operación fácil. Muchas veces requiere de un costo que tal vez hay que analizarlo, porque hasta puede ser más conveniente perder el material que revenderlo. Claramente reimportarlo hoy es imposible. Y por otro lado también la modalidad de solicitar un anticipo. En este contexto no nos va a permitir la posibilidad de crecer. Sabemos que crecemos cuando podemos vender con financiación, cuando damos crédito. Yo muchas veces el ejemplo que uso es: ¿qué pasaría si en un supermercado se saca la tarjeta de crédito y las operaciones fueran solo en efectivo, ¿no? O sea, ¿cuántas ventas uno se pierde? ¿O cuántas ventas podemos ganar si empezamos a utilizar este tipo de instrumentos? Y por último, 1 de cada 4 quiebras son provocadas por los riesgos de impagos. Estos son datos reales. La probabilidad de ocurrencia de un riesgo de impago es muy superior al riesgo de un incendio. Es muy probable que todos ustedes hoy conozcan o tengan un seguro de incendio, y los invitamos a pensar por qué no cubrir las cuentas por cobrar cuando en muchísimos casos requieren o implican el 40% del activo de una empresa. Así que bueno, hasta acá es un poco la información y lo que nosotros les queríamos compartir. Dejamos abiertas las preguntas. No sé si alguien contestó que tenga o que conozca seguro de crédito. Me parece que no, ¿no? No, en el chat no han contestado, pero sí han puesto que fue una excelente disertación. El mundo del seguro es muy interesante. Y piden otra charla. A ver, Julieta. Bueno, bárbaro. ¿Cómo no? Sí, a ver, yo en ese sentido la verdad que les agradezco la charla, realmente me pareció muy interesante y ustedes creo que lo han puesto bien de manifiesto, el hecho de la necesidad de prever los riesgos, de no tener dificultades en el futuro y más en los contextos actuales, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde conocemos mucho de las incertidumbres, de los riesgos, pero a veces en otros países este tipo de fenómenos como la pandemia que estamos pasando, incluso a veces a las empresas más viejas sin querer las desestabiliza, y eso son cuestiones que hay que preverlas con anticipación. Entonces, me parece que está bueno que lo podamos tomar como un punto de partida, la posibilidad de tener los seguros de riesgo. Yo, la verdad que de nuevo les agradezco. Invito a que si alguien tiene alguna consulta, me parece que escribieron algo en el chat, si quieren prender los micrófonos y hacer la pregunta, que
la hagan, en virtud de sí. que tenemos espacio y tiempo como para hacerlo. De nuevo, me quedé con la sensación de que es un tema que tenemos que difundirlo más y darle más cabida, y me sorprendió sobre todo el hecho de que tenga tan poco uso en Argentina, ¿no? Yo aprovecho para reforzar la idea de estos seguros que eran como colectivos, ¿no? Que estaban dirigidos a grupos o a consorcios. Entiendo, por lo que hemos hablado en algún momento con Julieta, que esos consorcios tienen que ser consorcios consolidados, ¿no? Tiene que ser una figura yo legal ahora que estás haciendo la aclaración, Roberto, hay algo que por ahí no mencioné. Tienen que estar bajo una estructura jurídica que los englobe. Puede ser un consorcio, puede ser un fideicomiso, pero tiene que haber una figura jurídica que pueda englobar a estas empresas que de esta manera van a acceder a lo que se llama póliza colectiva, sí. Nosotros tenemos un consorcio armado, donde pueden ir metiéndose distintas pólizas, y bueno, creo que eso da la posibilidad de que los más chiquitos, estamos tomando a partir de $50.000, ya tengan una póliza muy económica. Si uno lo mira en términos mensuales, realmente es menos que el valor de un auto, del seguro de un auto, digamos, ¿no? Creo que es muy importante para una empresa chica donde tiene mucho por perder. Si pierde un embarque, no le pagan un embarque, y no es un costo importante en el año, no es relevante para nada. Y no podría de otra forma tomar el seguro porque está le falta tiempo y recorrido para llegar a un mínimo. Y es inclusive muy inferior al costo de una carta de crédito. Nada que ver. Yo le comentaba a Julieta cuando hablábamos por teléfono que en ProCórdoba tenemos la figura de los grupos exportadores, pero que no son figuras legales. De hecho, no instamos o no le pedimos a las empresas que conforman estos grupos exportadores que lo hagan a través de una figura como podría ser el consorcio exportador. Porque a veces la verdad es que las complicaciones que implica armar el consorcio exportador era más complejo que ponerse de acuerdo para salir a encarar un mercado de manera conjunta. Entonces, a veces por simplificar, pero que creo que está bien y es una herramienta que se la vamos a acercar seguramente a los grupos. Hoy tenemos 10 grupos funcionando, no son pocos, son más de 50 empresas que están vinculadas a esos grupos. Se lo vamos a acercar y en todo caso ver cuáles podrían ser las alternativas para que se puedan utilizar. Sí, bien, nosotros hacemos toda una tarea de homogenización de empresas y demás, de ramos, de sectores. O sea, lleva todo una... No es tan sencillo hacerlo, pero es posible. Lo estamos haciendo con otras provincias. Es importante el volumen también que está involucrado en otras provincias. Creo que nos va a dar el aire, o les va a dar el aire y la posibilidad a las más chicas de tener, la chance de competir en mercados nuevos y en las mismas condiciones que competiría un americano o un europeo, cualquier otro de otro lugar del mundo, ¿no? Bueno, sí, Carolina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy de Rosario. Hola. Bueno, les agradezco mucho la información, el contenido, y me gustó esto del consorcio de cooperación. Quería preguntarles, a ver qué requisitos, sobre todo para los más chicos, ¿no? ¿Qué requisitos son necesarios para conformar este consorcio de cooperación? Si hay alguna limitación geográfica, si es por rubro. Sí, nosotros tratamos de unir, no por rubro para que ingresen al consorcio, sino que armar la póliza
básicamente dentro de los mismos rubros y dentro de un mismo, como si yo te dijera, que el grupo que ingresa y que toma la póliza tenga clientes que sean homogéneos en cuanto a la posibilidad de siniestro. No sé si, o sea, claro, que tengan riesgos similares, porque para no generar un problema a uno y a otro. Entonces, los administramos nosotros, obviamente, digamos, con toda la confidencialidad. Por supuesto que firmamos compromiso de confidencialidad con todas las empresas que ingresan. Bueno. Y puede haber un mix entre provincias y ciudades, eso. Sí, no, es exportador de cualquier lado, no importa de dónde de Argentina. Te diría que lo que importa es, en este caso, el cliente final que tenga un perfil de riesgo similar. Exacto. Eso, que lo tenemos que analizar nosotros, ojo, por ahí. Y también en este consorcio también se da la posibilidad, que es muy importante, a todos aquellos que, por ejemplo, exportan maquinaria, que el que exporta maquinaria exporta 1 o 2 veces en el año, o tiene 1, 2, 3 clientes, y tampoco puede tomar una póliza de seguro porque le piden un mínimo de 6 o que sea repetitivo. Y bueno, este caso, nosotros estamos paralelamente con otra cadena de valor, estamos viendo algunos casos relacionados con el acero. Digamos, estamos viendo el armado de un grupo así, ¿no? Pero pueden ser de otra índole, maquinaria de otra índole, que sería también aplicable el mismo esquema, ¿no? Son los casos donde no hay una venta repetitiva. Y en cuanto al costo administrativo que implicaría para una pequeña empresa, es como, digamos, ¿cómo se implementa? Sí. Mensualmente bueno, se paga como si tuviera una póliza de seguro. Perdón. No, pero ¿cuál es el costo, digamos, que tendría el exportador por mes? ¿Es como contratar una póliza de seguro, de otro tipo de seguro? ¿Funciona de la misma manera? ¿Se paga mensualmente? ¿Es en porcentaje a la póliza, al valor asegurado, como cualquier otro seguro? No, el tema es así, justamente por eso es que tratamos de que el grupo sea homogéneo, o sea, que el monto también de ventas que tenga involucrado de exportación sea un monto que también, si armamos un grupo entre 50.000 y 100.000 dólares, bueno, son todas las empresas de un ramo similar que tengan entre 50 y 100.000 dólares de exportación y que a su vez tengan en el exterior clientes que tengan riesgos que ronden entre los, no sé, 15.000, 20.000 dólares, por decirte una idea, por darte una idea. En general se paga la póliza, en principio, lamentablemente tenemos un problema de tipo cambiario, entonces tenemos que tratar de minimizar. Estas pólizas se pagan en dólares al contravalor en pesos, entonces tratamos de minimizar los eventos de pago a la compañía de seguros, porque no podemos estar juntando nosotros la plata mensualmente para pagar. Entonces, por ahí lo que tratamos de hacer es que se paguen 2 veces un evento al comienzo y la otra mitad a mitad de año, o sí. Por ahí el valor es muy chiquito y se puede pagar todo de una. Eso lo vamos viendo en función a la capacidad. Y después lo que hay es un costo administrativo de llevar la póliza, digamos, porque son quizás 30 exportadores que multiplicado por 5 o 6 clientes cada uno, son, digamos, un volumen bastante importante, y la idea es darles un servicio
acorde a lo que tendría un exportador por tomar una póliza individual. Claro, pregunto porque a lo mejor puede haber un prejuicio en cuanto que, bueno, es un costo más y puede ser muy alto porque pareciera que es un seguro sofisticado, entonces podría, digamos, como algo que sea amigable, un costo amigable, entonces eso, por eso lo pregunto. Mirá, en principio los que están viendo hoy en otras provincias, y si querés después lo vemos en detalle con algún caso que tengas y demás, en principio hoy lo están viendo y realmente están sumamente entusiasmados porque, bueno, ellos van a tomar la posta de cobrar, ellos van a hacer la administración, ¿no es cierto? A mí me da lo mismo que pongan su estructura jurídica y la administración que la hagamos nosotros. Para nosotros es lo mismo. Lo que nos importa es que el servicio lo tengan, y vamos a tratar de colaborar con el servicio que ellos den directo, de la misma forma que si lo tuviésemos nosotros, porque nos interesa que esto salga a flote. En la medida que salga a flote, imagínate, yo tengo más empresas que van a salir de ese esquema, porque la idea está que salgan en algún momento del esquema colectivo, y que sean más empresas que puedan llegar a tomar un esquema individual, una póliza individual. Porque aumentaron las exportaciones, claro. Claro, que eso nos va a dar el verdadero aumento en la exportación. Entonces, es el impulso que necesitan quizás para animarse a dar el salto, que vean que no es un problema tener que estar pensando si el cliente me va a pagar, si no me va a pagar. Exacto, si tengo que conseguir, en este momento conseguir quién te confirme una carta de crédito es dificilísimo. Yo que estoy en el medio, te digo, estamos haciendo malabares. Máxime, momentos como hoy, como esta semana, es complicadísimo. Entonces, tener un costo para una pequeña empresa constante a lo largo de un año, el mismo costo todo el año, saberlo, cargárselo a la venta, ya saber lo que es un montón. A eso me refiero. Yo creo que es un montón. Cada una después dirá, ¿lo puedo asumir o no? Pero, sí. Pero se lo das de antemano y es el mismo para todo el año. Eso es lo que es importante. Claro. Adriana, le hago una última consulta, por lo menos por mí, así también ya vamos cerrando la actividad. Es indistinto para el tema de productos que de servicios, ¿no? Sí, es lo mismo. El seguro. Sí, lo mismo. Es lo mismo. Una empresa de servicio podría solicitar también la apertura de un seguro de crédito. Sí, y te digo que hoy sería más fácil, mirá, por un caso que nos llegó hoy, por no tener seguro de crédito y pedir anticipo y demás, cuando venden con un anticipo, ahora le están pidiendo seguro de caución a la empresa local. Y no podemos conseguirle seguro de caución a la empresa local. Sí. Entonces, sí podríamos conseguirle el seguro de crédito porque el riesgo está localizado afuera, pero hoy conseguir un seguro de caución para una empresa que recibe un anticipo para una del exterior no se consigue. Entonces, fíjense que hoy sería... Miré, hace unos meses atrás tuvimos un caso de una empresa que finalmente se cayó la exportación porque no conseguíamos el seguro de caución. Claro, es que hoy nos está costando conseguir, nosotros también estamos, tenemos que ver, porque son las mismas empresas las que nos dan la oportunidad de seguros de caución y demás. Y la verdad que hoy está más difícil eso que tener un seguro de crédito. Es insólito, pero es la verdad. Entonces, yo creo que hoy hay que replantearse el esquema y pensar que quizás una salida afuera también es una herramienta para la empresa muy importante, porque cuando el mercado acá está deprimido, es una alternativa. Y animar a exportar también. Y animar. Bueno, yo les agradezco, Julieta, Adriana, no sé, Julieta, si vas a decir algo más. No. Bueno, y Javier también, la exposición la verdad que ha sido muy clara, muy didáctica y creo que nos ha permitido a todos
interiorizarnos un poco más de este tema y como lo dije al principio, la verdad que por ahí es un tema desconocido y que nosotros también como organización, yo lo tomo como ProCórdoba, tenemos que hacer el esfuerzo de acompañar para la difusión, porque puede ser una herramienta muy interesante y que le puede solucionar varias complicaciones que habitualmente tienen las empresas a la hora de exportar. Bueno, por mi parte, de nuevo, les agradezco a ustedes que hayan organizado esta charla, que hayan tomado el tiempo para estar hoy con nosotros. Les agradezco a todos los que están presentes y bueno, y ojalá nos volvamos a encontrar pronto para charlar de nuevo de estos temas. Que tengan todos una muy buenas tardes. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Algo que por ahí no les dije, pueden encontrarnos a mí y a Adriana en LinkedIn y vamos a mandar seguramente la presentación a todos los participantes, donde también van a tener nuestros datos, el dato de Javier, y cualquier consulta particular que quieran profundizar, bueno, estamos a disposición. Y cualquier comentario que quieran hacer del evento también, porque es una manera que ayuda a que esto replique y vaya llegando a otras empresas. Bueno, muy bien, gracias Julieta, gracias Adriana y Javier, muchísimas gracias a todos por participar. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, Guillermo. Gracias. Un gusto conocerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Chao, chao.